Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones las vamos a comentar hoy en nuestra mesa de trabajo con los analistas que ya nos acompañan. Juan Carlos Hidalgo es analista del Instituto Cato. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bienvenido al Club de Prensa. Con Bricio Segovia, corresponsal en la Casa Blanca de Voice of America. Bricio, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y con Rubén Barrera, corresponsal de Notimex, de la agencia mexicana de noticias. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar también con nosotros. Atentos estamos a lo que está sucediendo en el Comité Judicial del Senado, donde van a comenzar esas audiencias para el nominado del presidente Trump a sustituir a Jeff Sessions. Saben que Sessions, que ha sido el fiscal general hasta el pasado mes de noviembre, salió por las diferencias que tenía, notorias, públicas, con el presidente estadounidense Donald Trump, y de manera interina asumió Matthew Whitaker, que fue el jefe de gabinete de Sessions. Se tiene que producir esa audiencia hoy y mañana. Los legisladores le van a preguntar a Barr sobre diversos posicionamientos. Los medios estamos muy pendientes de lo que pueda responder sobre la investigación de Robert Mueller, que es uno de los grandes caballos de batalla entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Lo que sabemos hasta ahora es el escrito que va a leer al inicio de su sesión, en el que William Barr, que por cierto ya fue secretario de Justicia en los años 91 y 93 con George Bush padre, lo que va a leer va a ser una defensa del trabajo de Mueller en esas declaraciones iniciales antes de la audiencia, y dirá cosas como, de acuerdo al texto difundido, creo que lo mejor para todos, el presidente, el Congreso y lo más importante para el pueblo estadounidense, es que este asunto se resuelva permitiendo que el fiscal especial Robert Mueller concluya su trabajo. Rubén, vamos a ver realmente un trabajo de permitir a Mueller que haga su trabajo. Bueno, me llama mucho la atención este posicionamiento que va a dar o a exponer hoy William Barr ante los senadores de este comité, porque apenas la semana pasada trascendió de que él envió, sin que se lo pidieran, un memorándum al Departamento de Justicia, un memorándum de 20 páginas, en el que él hacía una crítica muy seria sobre la investigación de Robert Mueller, entre otras cosas, aludiendo de que la composición del equipo de Mueller estaba cargada hacia el lado de los demócratas por el simple hecho de que algunos de los miembros han hecho donaciones políticas, donaciones a campañas políticas de demócratas, lo cual, digo, en realidad es absurdo, porque en esta ciudad no puedes definir ideologías o preferencias ideológicas a partir de eso. Hay personas o hay entidades que no solamente donan a un partido, donan a los dos. Entonces digo, bueno, si vamos ese va a ser el rasero. Donald Trump. Exactamente. No, más lejos. Si ese va a ser el rasero para decir quién es demócrata y quién es republicano, creo que estamos mal. Me parece que es, digamos, en cierta medida alentador que él de entrada fije este posicionamiento. A mí lo que me intriga es que una vez que esté instalado, algo que sabemos que es inevitable, los republicanos controlan el Senado, tienen los votos para aprobar, para confirmar esa nominación. Realmente, si William Barr, que es un abogado de corte conservador, republicano, apoyó a Trump en la elección del 2016, si es que va a mantener esta misma posición, digamos, apegada al derecho. Juan Carlos. Bueno, claramente él necesita poner su mejor cara y su mejor rostro frente a los senadores. Aun cuando los republicanos tienen una mayoría de 6 escaños en el Senado y es por lo tanto casi que segura, casi que 100% segura su confirmación, cualquier desliz que él tenga en sus declaraciones puede generar una tormenta política y puede poner presión sobre algunos senadores republicanos más independientes. Además hay que recordar que lo hace hoy bajo juramento. Una cosa es que haga declaraciones políticas, otra cosa es que escriba un artículo de opinión, pero lo que va a hacer hoy es, bajo juramento, leer
ese statement que teóricamente lo ha redactado él y por lo tanto son sus palabras y es su compromiso frente al Senado de Estados Unidos. Entonces es muy difícil de que su proceso de confirmación sea descarrilado. Ahora bien, el tema de si él va a respetar la investigación de Mueller o no, sinceramente yo creo que ya las cartas están echadas en ese sentido. Es la opción nuclear del presidente Trump el tratar de despedir a Robert Mueller. Si lo hiciese, es probable que veríamos una cadena de eventos que eventualmente llevaría a un impeachment en Estados Unidos. Y yo creo que es algo que nadie quiere, ni siquiera el presidente Trump. No, desde luego sería escandaloso si eso fuera lo que ocurriera. Tampoco creo que William Barr vaya a permitir que eso ocurra, al menos bajo su propia mano. Es una persona experimentada, es una persona preparada para el cargo. Ya lo ha ejercido. Ya lo ha ejercido, además, efectivamente, algo muy diferente ocurría con Whitaker, ¿no? Quien estaba ejerciendo de manera interina. Por lo tanto, ahí vemos ya una diferencia que creo que se va a notar, sobre todo en la manera en la que va a manejar William Barr este asunto. Ahora bien, que se posicione de un lado o de otro, claro, no debemos olvidar quién es su jefe, ¿no? Y al final depende de alguna manera de ello. Vamos a ver cómo se acaba posicionando también en esta comparecencia ante este comité del Senado. Pero, como digo, dudo mucho que con la experiencia que tiene Barr vaya a dar un paso en falso, sobre todo en un asunto tan peliagudo y tan controversial como es el de el Russiagate. ¿Tiene que recusarse William Barr? Recordemos que uno de los principales motivos, diría el fundamental de las diferencias de Jeff Sessions con Donald Trump fue que al inicio del mandato, Sessions se recusó de la investigación, se inhibió y se declaró persona que no podía intervenir, y lo cual llevó al presidente Trump a expresar su enojo, y lo expresó diversas veces durante los 2 años que Sessions ejerció como fiscal general. No debería inhibirse, y el motivo principal es que Sessions lo hizo en su día porque admitió haberse reunido con el entonces embajador de Rusia aquí en Washington, lo cual él consideraba que podría pues tener algún tipo de efecto en esta investigación, ya que pues estaba de alguna manera ligado a algo de lo que podría investigarse. No solo se había reunido con el entonces embajador de Rusia, sino que no había compartido esa información. Exacto. Pero además el principal argumento, razonamiento legal que usó Sessions para excusarse de intervenir en esa investigación es que si no lo hacía, entonces la impresión que iba a haber es que él iba a ser juez y parte. ¿Por qué? Porque fue parte de la campaña presidencial de Donald Trump. Entonces, digamos, como que era obvio. Yo no creo que esa sea la situación de William Barr. O sea, él llega realmente, más allá de que ha sido un actor partisano por su preferencia, por su inclinación ideológica, es un republicano. Me parece, digamos, que en el caso de él llega, vamos a ponerlo de esta manera, él llega fresco a este cargo, o llegaría fresco a este cargo, porque no acarrea la carga que pesaba sobre los hombros de Jeff Sessions cuando él llegó al Departamento de Justicia. Sobre todo cuando estamos viendo que lo que va trascendiendo en este caso han sido encuentros de diferentes pues, miembros de la campaña de Donald Trump que se han reunido de una o de otra manera con funcionarios o personas de ciudadanía rusa, y eso es lo que realmente ha estado trascendiendo y se ha estado investigando, independientemente de si esas reuniones o esas conversaciones llegaran a algo o a nada. Entonces, claro, el hecho de que Sessions quisiera recusarse era un acto prudente de decir, bueno, quedo fuera de esta investigación y esta es la muestra de que yo no tengo ningún interés en influenciarla para salvarme yo o salvar a alguien de mi interés. En el caso de Barr, como bien decía Rubén, de momento, al menos que conozcamos, no ha habido ninguna participación en un acto que pudiera poner en entredicho esta investigación o él mismo dentro de esta investigación. Sí, la pregunta es cuál va a ser la actitud de Barr de ahora en adelante una vez confirmado, ¿verdad? Hay algunos secretarios del gabinete del presidente Trump que prestan oídos sordos a los tweets del presidente, ¿verdad? Se hacen los locos, como por ejemplo, ahora más tarde vamos a comentar el tema del Turquía. Le pregunta al secretario Pompeo, bueno, ¿qué opina del tuit del presidente Trump? No sé, pregúntenle al presidente Trump. Hay secretarios que hacen eso.
Sabemos de que el tema de la trama rusa es un tema que le llega muy de cerca al presidente, puesto que incluso su propia continuidad en el cargo podría estar en juego, la posible libertad de sus hijos podría estar en juego. Así que claramente es algo que lo ha tenido muy, muy atento, y vamos a ver entonces cómo maneja esta ira, esta furia presidencial que se manifiesta a través de tweets y que claramente va a tenerlo a él en el ojo del huracán. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Saben que en las últimas semanas el presidente Donald Trump, en contra del criterio de su entorno, de sus asesores y también con cierta decepción para la comunidad internacional, ha anunciado que va a retirar las tropas de Siria. Lo que en un principio parecía una retirada inmediata y completa, poco a poco se ha ido suavizando, le han ido echando agua al vino para que sea una retirada, pero gradual, progresiva, y al final, en las últimas horas, incluso se abre la puerta a que quede un pequeño remanente. En cualquier caso, la decisión del presidente Trump ha incomodado al entorno de defensa de Estados Unidos y también a los aliados. Dos visitas que se han producido en los últimos días a la zona, la de Mike Pompeo, visitado 15 países, y el tema de Siria ha estado presente en la mayoría de reuniones, y John Bolton. Uno de los que juega un rol importante en la situación en Siria es Turquía, la frontera de Turquía con Siria la ocupan un grupo llamado los kurdos, que son aliados, tradicionalmente aliados de Estados Unidos. Turquía considera a este grupo como terroristas, y Estados Unidos ha puesto como condición, en palabras de John Bolton, el asesor de seguridad nacional, que si se produce la retirada, Turquía, que es miembro de la OTAN junto con Estados Unidos, tiene que respetar a los turcos. Y el presidente Erdogan ha montado en cólera y en las últimas horas ha dicho que no amenacen a Turquía. El presidente Donald Trump ha dicho que si no se respetan a los turcos, los kurdos, gracias, como consecuencia de esa retirada, va a infligir sanciones económicas para devastar la economía de Turquía. Recordemos que son aliados, que son miembros de la OTAN. Y, lógicamente, la tensión diplomática está sobre la mesa, Juan Carlos. Son dos países que no se han llevado muy bien en los últimos par de años. Uno pensaría que la relación entre Trump y Erdogan sería fructífera, dado que Trump muestra una empatía precisamente hacia los hombres fuertes, ¿verdad? Estilo Duterte, estilo Putin, estilo Bin Salman en Arabia Saudita. Y bueno, Erdogan es precisamente ese tipo de líder que ha destruido la democracia venezolana, la democracia turca, desde adentro, en una manera no tan disímil como lo que ha ocurrido con Venezuela, con el chavismo. Ahora bien, la economía turca es sumamente endeble, es una economía que ha experimentado un rápido crecimiento económico desde que Erdogan llegó al poder a principios de siglo. Eso ha hecho que Erdogan y su partido sea muy popular, eso ha facilitado la toma de poder de Erdogan. Sin embargo, es una economía que tiene claros flancos de debilidad, especialmente su dependencia de capital externo. Tiene un amplio déficit de cuenta de capital, y esto hace que entonces sea susceptible a este tipo de amenazas. Cuando Trump dice voy a meter sanciones, lo que logra es que el capital se vaya de Turquía, la lira colapse y que por lo tanto las condiciones internas se deterioren. Lo que sí es inédito es ese tipo de lenguaje hacia un aliado de la OTAN, que va más allá de simplemente una confrontación económica. Recordemos de que las tropas estadounidenses están con las milicias kurdas en esa región del noreste sirio, y que Turquía dice que ya tiene preparada una ofensiva para barrer con estos kurdos. Así que podría haber incluso algún tipo de choque militar entre tropas turcas y tropas estadounidenses en esa zona. Bueno, probablemente no ocurra eso, porque en los últimos días, en las últimas horas ha transpirado la noticia de que ha habido contactos entre ambos gobiernos para, digamos, tratar de buscar avenidas de evitar ese escenario. Exacto. Incluso una llamada entre los presidentes. Pero uno de los escenarios de los que se habla es la posibilidad de establecer una suerte de zona segura, un cordón o una barrera de seguridad que no solamente por un lado protegería a las milicias kurdas, que no son un grupo, pertenecen a una etnia que tenía un territorio y que desapareció después de la Primera Guerra Mundial,
Y el segundo propósito de esta zona sería evitar precisamente que hubiera una confrontación entre las tropas kurdas, entre las tropas de Turquía y las milicias kurdas. Es decir, digamos, evitar de alguna suerte que alguien arroje gasolina a un frente bastante conflictivo como es Siria y que esto pueda escalar todavía más. Digo, falta ver todavía cuál va a ser el desenlace, pero a mí se me antoja que estas amenazas del presidente, mejor dicho, yo como lo veo es de esta manera. Creo que una cosa es lo que hemos escuchado, lo que ha dicho el presidente a través de sus mensajes de tweets, y otra realmente lo que eventualmente vaya a ser. No es la primera vez en que el presidente Trump, digo, aunque son contadas, eso hay que decirlo, modifica un poco su postura. Y el caso de Siria es que le costó el trabajo al secretario de la Defensa, Mattis, es precisamente de estos casos. Cuando él hace el anuncio, todos esperábamos que el retiro iba a ser inmediato. Y ahora, digamos, como que ha bajado un poco el tono y están hablando de que va a ser un retiro gradual. Bricio, dos cuestiones. Uno de los principales argumentos utilizados por el presidente Trump para justificar esa retirada fue: hemos vencido al autodenominado Estado Islámico o ISIS. Dos, a los pocos, me atrevería a decir pocas horas del anuncio, Vladimir Putin, que ofrecía esa rueda de prensa de final de año tradicional, dijo: esa es la correcta decisión de Estados Unidos, la de retirarse. Dos preguntas. Una, ¿hemos derrotado al autodenominado Estado Islámico? Dos, ¿qué intereses tiene Rusia en la región? No ha sido derrotado, ha sido debilitado y muy debilitado en la región, es cierto. Ahora bien, totalmente vencido, no. De hecho, todavía quedan reductos de Estado Islámico pues en diferentes zonas, no solamente ya de Siria, sino también pues, en otros países cercanos de la región. Ahora bien, dicho todo esto, esto forma parte de la retórica de Donald Trump en este momento para hacer lo que él quiere hacer, que es la retirada de las tropas estadounidenses de Siria en este momento. Siria es un conflicto sumamente complejo, no solamente por el hecho de que diversas etnias pues dentro del país tiene diferentes posiciones que llevaron a una guerra civil, sino que además se convirtió en una guerra proxy en la que participan ya numerosas naciones internacionales con fuertes intereses dentro de esa región. Una de ellas es, como mencionas, Rusia. Rusia tiene en Siria diría su último aliado en esa región. Por lo tanto, le interesa y mucho mantener a al-Assad al frente de ese país. En el caso de Estados Unidos, ha reiterado en numerosas ocasiones que el interés de Washington no es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, sino simplemente hacer lo que el pueblo quiera, pero intentar reducir las tensiones en esa guerra, ese conflicto que ya dura 7 años. Bien, pero lo cierto es que si analizamos los intereses, realmente no le interesa tener a al-Assad porque le interesa tener a un aliado. Mira, aquí ya hemos hecho un análisis descriptivo de los hechos. Yo creo que ahora podríamos dar un análisis ya propositivo de lo que debe o no ocurrir en esta zona. Lo cierto es de que Estados Unidos no puede comprometerse a una intervención permanente en otro país del Medio Oriente. O sea, tiene tropas en Irak desde el año 2001, tiene tropas en Afganistán desde el año 2001, y ahora el establishment político en Estados Unidos está presionando para que haya un compromiso sin fin a la vista en Siria. ¿Por qué? Porque hay que proteger a los kurdos. Ahora bien, sí, los kurdos es una lástima, sería una lástima que luego de la lucha que han dado contra el Estado Islámico queden desprotegidos y eventualmente Turquía los ataque y los borre del mapa. Aquí hay que negociar una salida, hay que negociar con Turquía, efectivamente, que no ocurra eso, y por más que suena infumable, hay que también eventualmente negociar con Assad. O sea, ya prácticamente se ha dado por descontado que Assad va a continuar. Ningún país ya habla de un cambio de régimen en Siria. No. Assad ganó la guerra civil siria. Bueno, pues resulta que Assad, por lo más terrible que sea, ha sido bastante tolerante de las minorías en Siria. Pues bueno, se puede buscar un arreglo entonces con Rusia, con Assad, para que los kurdos y con Irán.
y tengan autonomía, tengan una región autónoma en Siria y que queden protegidos entonces de cualquier avance turco. Brevemente para cerrar. Sí, a mí me gustaría también formular una pregunta simplemente para que reflexionemos. ¿Qué hubiese pasado o cómo se hubiese tomado esta misma decisión de retirar las tropas estadounidenses si en vez de Donald Trump lo hubiese tomado Barack Obama? Bueno, lo hubieran acusado de débil, lo hubieran acusado de vender los intereses de Estados Unidos y demás, pero bueno, esa es la cuestión con Washington, ¿verdad? Los que están a favor hoy están en contra y los que están en contra hoy están a favor. Y eso es pura especulación. Vamos a la primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Tienen ahí las imágenes en directo de lo que se está produciendo a esta hora en el Senado de Estados Unidos, la audiencia de William Barr, que aspira a ser secretario de Justicia, el fiscal general de Donald Trump para sustituir a Jeff Sessions. Nosotros en los informativos de NTN 24 vamos a dar cuenta de lo que sucede en esas audiencias, en el informativo de las 12 y en los titulares de la hora de esta mañana. Vamos a hacer esa pausa y regresamos con otras cuestiones de la actualidad. He knew the response was his decision to make, his responsibility. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Y ya son 25 los días en el que la administración estadounidense, está cerrada. El gobierno sigue funcionando parcialmente. La administración, con sus casi 800.000 funcionarios, están en casa forzados. Algunos tienen que trabajar porque sus responsabilidades se consideran fundamentales. Por ejemplo, las personas que se dedican a la seguridad del transporte aéreo, o conocidas como el TCA, pero algunos aeropuertos ya empiezan a notar, aunque poco, pero empiezan a notar las bajas por enfermedad de algunos de estos funcionarios. En cualquier caso, no solo afecta a los funcionarios del Departamento de Comercio, de Economía, afecta a los de Salud, a los de Inspección Sanitaria, incluso a los de medios de comunicación que forman parte del gobierno. 25 días cerrado, es el más largo de la historia de Estados Unidos y las posiciones entre demócratas y Donald Trump y republicanos no se acercan. En las últimas horas supimos que incluso el presidente ha desdeñado una propuesta de Lindsey Graham, un republicano con fuerte proximidad con el mandatario, en el que le animaba a reabrir la administración para seguir negociando con los demócratas. Y Trump ha dicho, no estoy dispuesto a llegar a donde sea. Bricio. Y no lo va a hacer, porque es su gran promesa de campaña, y bajarse ahora mismo de esas intenciones significaría defraudar a toda su base dura. ¿Cuánto le puede afectar o no? Bueno, pues es que no tenemos que olvidar que Donald Trump está en campaña para 2020 y los demócratas pues ya están también con vistas a esa cita electoral, y por lo tanto en este momento la cuestión del muro y la cuestión de los presupuestos, el presupuesto nacional, se ha convertido en una cuestión de política pura y dura. Ninguno de los dos bandos quiere ceder, ninguno de los dos bandos quiere tampoco utilizar esta cuestión en su ventaja. Digamos que, por ejemplo, Donald Trump tiene muy claro que no va a ceder con el tema del muro y esos 5.000, casi 6.000 millones de dólares que exige que se incluya en el presupuesto nacional. Ahora bien, los demócratas en ningún momento se están planteando incluso utilizarlo eso como una ventaja y decir, mire, ok, le damos parte de ese presupuesto, le damos ese presupuesto o esos fondos para el muro, pero a cambio le exigimos un camino para la residencia permanente para los soñadores, los dreamers, por ejemplo. No lo están utilizando. Y entonces estamos viendo una situación estancada y ya hemos llegado al cierre parcial del gobierno más largo de la historia. A mí me llama la atención la ausencia de voces dentro del Partido Demócrata que traten de plantear eso. Porque hemos visto que eso se habla a voz abierta fuera del Congreso. Sí. O sea, los editoriales, desde el Wall Street Journal en la derecha hasta el Washington Post en el centro, todos han propuesto ese gran acuerdo. Ok, denle la plata para algo que no sea el muro, y ya él ha dicho que no necesariamente tiene que ser un muro, que puede ser una cerca. Bueno, denle la plata para esa cerca. Al final de cuentas, es un desperdicio de plata, pero el gobierno federal gasta $5.000 millones cada 12 horas. O sea, tampoco es es una gota en el océano para el presupuesto federal de Estados Unidos. Denle esa plata a cambio
de la legalización de esos 700.000. Juan Carlos, Dreamers. te voy a dar dos datos. Uno, Standard & Poor's ha calculado que en lo que llevamos de cierre de administración, el gobierno estadounidense ha perdido 3.000 millones de dólares. 2 semanas más, dice esta agencia de calificación, van a ser 6.000. Ya es más que los 5.700 que reclama. Un dato. Dos, y tal vez eso da respuesta a lo que estás planteando. Diversas encuestas, la última, la de hace unas horas, de la universidad o de la encuestadora de Quinnipiac, que dice que el 63% de los estadounidenses está a favor de reforzar el muro en la frontera, pero que no les parece bien la propuesta del muro. Pero es el decir, 70% de los republicanos sí quieren muro. Pero además, 58. No olvidemos algo, Juan 70%. Carlos, que, Ha aumentado. y Bricio, no olvidemos que escenario en el que le ofrezcan a Trump los fondos para construir el muro, la barrera, lo que sea, a cambio de regularizar la situación de los beneficiarios del programa DACA. Digo, ya vimos esa película el año pasado. Y cuando una comisión de demócratas, entre las cuales estuvo la senadora Dianne Feinstein, fueron a la Casa Blanca, y además vivimos esa negociación en cierto modo porque las cámaras estaban ahí. Trump había accedido en principio a la oferta de los demócratas. ¿Y qué pasó después? Los duros en la Cámara Baja le dijeron, ¿sabes qué? No vamos a aceptar. Y se cayó. El problema aquí, me parece, es que realmente es muy difícil leerle la mente al presidente a la hora de estar negociando. Y yo creo que en realidad, al entrar ya en esta, ya vamos para una cuarta semana, estamos en realidad en una carrera de resistencia. Y obviamente esto se va a determinar por quien tenga, o el ganador va a ser el que tenga no solamente más resistencia, pero más oxígenos y sobre todo también más capacidad de absorber el costo político de este cierre. Y creo que aquí el problema para el presidente es que cuando este frente republicano empiece a mostrar algunas grietas, creo que entonces se va a ver en la posición de tener que ceder. No olvidemos que hay senadores como Susan Collins de Maine y Cory Gardner de Colorado que están a favor de que haya una reapertura parcial del gobierno para seguir en la negociación. Y el caso de Cory Gardner, no hay que olvidarlo. Tanto él como Susan Collins van a ser algunos de los senadores que van a tener que reelegirse en el 2020. Más vulnerables. Colorado fue uno de los estados ganados por Hillary Clinton en el 2016. Entonces, para políticos como Cory Gardner, ciertamente este no es un buen tema, ¿sí? Y sobre todo porque a Colorado le está costando ya bastante, sobre todo en términos de la pérdida por el ingreso a los parques nacionales que en este momento están cerrados. Pero aquí al presidente lo que le interesa es, sabemos que al presidente no le importa a nadie más, no le importa a Cory Gardner, no le importa a Susan Collins, lo que le importa es él y su reelección y tener contenta su base, y el apoyo entre republicanos a construir un muro más bien ha ido en aumento. Aquí entonces hay que preguntarse, ¿quién es el adulto en el cuarto? Ciertamente el adulto en el cuarto no es Donald Trump. Bueno, ese es el bebé en el cuarto. No son los republicanos, aunque habrá algunas voces sensatas por aquí y allá, son los demócratas. Y entonces, lamentablemente, creo yo que será a los demócratas los que les tocará tragarse una píldora, un sapo, como dicen en Colombia, y ofrecer plata para muro cerca, o digamos cerca, y el presidente aceptó que él está a favor de una cerca, ofrecer plata para una cerca, y el presidente tiene un punto. En el pasado los demócratas han aprobado plata para construir. ¿Sabes lo que va a pasar? No es nada Que nuevo. se van y a cambio de esa legalización de los 700.000 Dreamers, ponerlo sobre la mesa, que quede como una oferta plasmada y que entonces el presidente sea el que diga, no, ¿saben qué? No lo acepto, a pesar de que le están dando la plata para su famoso barrera. Pero ya pasó, Juan Carlos, ese es mi punto. Pero no en este contexto de esta No, negociación. pero fíjate que Trump, de hecho, tuiteó, no sé si fue ayer o antes de ayer, que los demócratas no querían meter en esta negociación el tema de DACA, que era un tema que él estaba dispuesto a tratar. Ahora bien, es que no es nada nuevo, como dice Rubén, que los demócratas tampoco se mojen a la hora de intentar avanzar en la cuestión migratoria. El tema de DACA, cuando podían haber hecho algo el año pasado, se callaron y no les sirve tenerlo vivo para la próxima porque es elección una también. carta política que pueden utilizar en su favor, y más ahora cuando estamos ya de camino a 2020, cada día saliendo nuevos nombres que dicen que se postulan
a la candidatura a la presidencia. Por lo tanto, es una carta política en este momento. Juegan política con eso. Y a mí lo que me parece muy interesante es cómo va a avanzar la evolución de Donald Trump con este tema. Porque en un momento parecía que estaba preparando el terreno para declarar una emergencia nacional y de esa manera destinar los fondos que él quería para el Que no muro. va a ser fácil, acuérdate, porque lo primero que pasaría es que habría una demanda. Claro. Incluso él anticipó la ruta. Una apelación ante la Corte del Noveno Distrito de San Francisco. Claro, como siempre. Hay una suspensión y bueno, entramos otra vez en años de litigio. Pero sabes que de esa manera Donald Trump tenía la base de poder seguir jugando el papel de víctima de yo lo he intentado, pero es todo el sistema contra mí que no me deja construir el muro. Por algún motivo no ha llegado a jugar esa carta, por algún motivo ha decidido pasar a la historia como el presidente con el cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Hay cartas que son muy riesgosas de jugar. Esta es una de ellas. La otra, por ejemplo, la famosa opción nuclear en el Senado, que los republicanos quizás han resistido todos los llamados del presidente porque saben que hoy lo pueden hacer, pero mañana cuando ellos sean minoría, los demócratas se la van a regresar. Claro, es que imagínate, el otro día hablamos del abuso del término crisis. El término crisis. Los demócratas pueden invocar crisis en el tema de armas, pueden invocar crisis en el tema del cambio climático para luego hacer medidas y pasar por encima del Congreso. Entonces, es un arma de doble filo. Hablábamos antes de tensión diplomática entre Estados Unidos y Turquía. Hay otra tensión también diplomática que crece, y así cambiamos de asunto. La cuestión entre Canadá y China. Saben que Canadá, a petición de Estados Unidos, detuvo hace un mes largo a la directora financiera de la multinacional Huawei, la multinacional china Huawei. Sigue esta persona enfrentando cargos en Canadá y avanza su proceso de extradición que no se ha confirmado. En cualquier caso, en las últimas horas, como represalia a esa aprehensión por parte de las autoridades canadienses de esa ciudadana china, lo que ha pasado es que un tribunal chino ha sentenciado a muerte a un joven canadiense de 36 años, Robert Lloyd Schlemberg. El señor Lloyd Schlemberg ha sido acusado de tráfico de drogas y enfrenta esa dura condena de muerte. Las autoridades canadienses han emitido una alerta a sus ciudadanos para que sean prudentes a la hora de viajar a China. ¿A dónde nos lleva esto, Juan Carlos? Bueno, los chinos no se andan por las ramas. Y a mí me llama la atención, Canadá, uno pensaría que es el país menos proclive a entrar en grandes confrontaciones diplomáticas. La Suiza de América, un poco. Sí, en los últimos años, en el último año se ha visto involucrado en dos fuertes encontronazos, primero con Arabia Saudita, recordemos, luego de que la ministra de Relaciones Exteriores dijese de que mandara un pronunciamiento bastante protocolario, de hecho, sobre el tema de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita. Eso valió un enfrentamiento durísimo con ese país. Y ahora esto de China, en donde claramente la ira de China, es interesante, se está dirigiendo hacia Canadá, a pesar de que no hacia Estados Unidos, donde hay una negociación bastante delicada en proceso para resolver el tema de la guerra comercial. Así que claramente los chinos han identificado el eslabón débil en esta cadena, en lugar de arremeter contra Estados Unidos, sabiendo que las consecuencias pueden ser bastante serias, la han agarrado contra Canadá. Y bueno, ahora yo creo que el primer ministro canadiense Trudeau está en un zapato, puesto que efectivamente no puede interferir en los asuntos judiciales de su país. Esto es una orden de extradición que tiene que dirimirse en las cortes canadienses, pero por el otro lado también varios nacionales, ya son 3 canadienses los que están detenidos en China, y ahora uno con condena de muerte, que no es poca cosa. Así que la presión sobre el primer ministro canadiense para hacer algo va a crecer. Bueno, yo creo que de entrada a mí lo que me viene a la mente es que lamentablemente vemos, como siempre sucede, de que en este tipo de discusiones o en este tipo de confrontaciones entre gobiernos, la cuerda se rompe por lo más delgado y termina afectando a los inocentes, que son a los ciudadanos. Basta recordar que no solamente está el caso de este canadiense, ahora en el caso de Rusia, los rusos detuvieron a un ciudadano estadounidense acusado de espionaje. Algunos lo ven como la respuesta de Rusia al caso de María Butina, la acusada de espionaje, la ciudadana rusa acusada de espionaje en Estados Unidos, y
No sé, es muy difícil, a mí por lo menos se me antoja muy difícil anticipar cuál pudiera ser la resolución de este conflicto. En primer, porque como tú lo has dicho, Juan Carlos, se me antoja así, totalmente descabellado, el que el primer ministro Trudeau levante el teléfono, hable con el encargado del Poder Judicial y diga, ¿saben qué? Tienen que dejar en libre a esta persona. Así no funciona. No va a suceder, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí, desde mi punto de vista, este es un caso en el que tanto Trudeau como Chrystia McFarlane van a tener que mostrar sus capacidades de negociación. Déjame preguntarles una cosa. Si se produce esa sentencia de extradición, el Ejecutivo, es decir, Trudeau, ¿podría evitar la extradición por una decisión del Ejecutivo y no del Judicial? Me parece que no. Y si lo hace, esto sentaría un mal precedente. Porque entonces, no es la primera vez que un país le pide a otro, ayúdame, quiero que detengas a X persona porque mi justicia lo requiere. Y si lo hace, ¿sí? Esto me parece que socavaría no solamente la cooperación que tiene Canadá en términos de extradición con Estados Unidos, pero la cooperación que existe con otros países. Ahora bien, es interesante porque Trump sí dijo que él podía considerar el tema de la ejecutiva una Huawei vez que estuviera en Estados Unidos. Dentro de la negociación comercial, lo cual no se supone que debería tampoco el presidente de Estados Unidos poder involucrarse en esta decisión, porque es una cuestión meramente judicial. Lo que sí hay una discusión, y el otro día lo estaba hablando con una de mis colegas en el Cato Institute, es cómo es esto de que Estados Unidos puede arrestar a nacionales de otro país por violar sanciones comerciales de Estados Unidos. Es un caso de judicialidad extraterritorial bastante... Supranacional. O sea, es como que de repente Estados Unidos diga, mira, voy a ponerle sanciones a Burkina Faso, y yo, Juan Carlos Hidalgo, en Costa Rica, haciendo comercio con Burkina Faso, luego me arrestan en Colombia por haber hecho acuerdos comerciales con Burkina Faso, violando ley estadounidense que no me aplica a mí. Entonces, es un tema que también se presta para una amplia discusión sobre derecho internacional y sobre este uso de mecanismos extraordinarios que está crecientemente aplicando Estados Unidos. Vamos a hacer una nueva pausa, una información que están replicando ahora los medios de comunicación en Estados Unidos. Saben que la administración Trump quería introducir la pregunta sobre ciudadanía en el censo que está llevando a cabo el Departamento de Comercio, un censo que tiene que servir para las elecciones del 2020. Pues bien, un juez de Nueva York acaba de decirle a la administración que eso no es constitucional y bloquea la decisión. Es decir, la pregunta, a fecha de hoy, en este preciso momento, no puede incluirse en el censo que tiene que elaborar la administración estadounidense. Probablemente veremos al Departamento de Comercio apelar la decisión de un juez federal de Nueva York. Noticia de última hora. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. El Parlamento británico tiene que votar en breve sobre la propuesta de Theresa May para ejecutar lo que le pidieron los ciudadanos en una mayoría que votó en el referéndum para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Y parece que no las tiene todas, a pesar de las concesiones que ha podido hacer. Tras esa negociación con el bloque comunitario, Theresa May le ha pedido hoy al Parlamento en las últimas horas que por favor reconsideren esa oposición que muchos dan por segura. Y es que Theresa May no ve claro su futuro, ni el de la propuesta. Y eso que ya hizo concesiones, entre las cuales estaba la de no volver a presentarse como primera ministra británica. La clave será de cuánto pierde. No si pierde, porque eso ya lo dan por seguro, sino de cuánto. Y si pierde de mucho, Juan Carlos... Bueno, si pierde de mucho, claramente eso indicaría que no hay un futuro para su acuerdo, por más que lo vuelva a presentar dentro de 3 días como plan B modificado, ¿verdad? Le cambie un par de comas y diga que ya es un nuevo acuerdo y que lo someta a voto, que eso es lo que mucha gente teme. Recordemos que la semana pasada se aprobó una enmienda que obliga al gobierno a presentar un plan B 3 días después de la votación de hoy. Mucha gente esperaría un plan totalmente nuevo, aunque es ilusorio presentar algo totalmente nuevo en 3 días. Lo más probable es que logre algunas concesiones adicionales de Bruselas, pero eso no va a satisfacer a la mayoría del Parlamento. En este momento lo que hay son 3 escenarios. Brexit sin un acuerdo, cancelar el artículo 50 que fue el que
estipula que el Reino Unido sale de la Unión Europea el 29 de marzo o solicitar una extensión de ese periodo de 2 años. La solicitud de extensión requiere la aprobación unánime del resto de los miembros de la Unión Europea. Cancelar el artículo, eso lo puede hacer el Reino Unido de manera unilateral, pero la Corte de Justicia Europea ha dicho que si lo cancelan no puede después volver a invocarlo. O sea, es una cancelación permanente, lo cual pasaría por encima del mandato del referéndum. Carlos, si opta por este segundo escenario, el retiro unilateral, todavía tiene otro tema espinoso, es cómo resolver el tema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, que en estos momentos, o sea, es una frontera prácticamente, digamos, solamente demarcada por una línea imaginaria. Ya no existen aquellos controles que habían anteriormente. Hay muchos que están poniendo sobre la mesa, sobre todo, las bases del partido de la oposición que lidera Jeremy Corbyn, y le están pidiendo un segundo referéndum. Sobre todo esas bases de voces jóvenes que tal vez no se vieron tan implicados en el referéndum original porque consideraron que no iba a cambiar las cosas, porque no se esperaba una victoria del sí, y que ahora se ven interpelados a defender su futuro. Y que salen a la calle para decir que quieren continuar perteneciendo a la Unión Europea. Un segundo referéndum, alerta Theresa May, pondría en jaque la esencia de la democracia británica, porque abriría la puerta al populismo al lanzar un mensaje a los que votaron sí en ese referéndum de que su voto no vale para nada. Varios números que hay que tener en cuenta. 2 millones de personas que tenían más de 10 años de no votar en elecciones británicas se registraron para votar en el referéndum del Brexit y casi que el 99% votaron por salir. Entonces hay un montón de gente que no participaba en democracia, finalmente participó para decir quiero salir de la Unión Europea y su voto sería revertido. Eso es lo que temen muchos, incluyendo May. Sobre el Partido Laborista, un par de números básicos. El 40% de los votantes laboristas votó a favor de Brexit. Un 60% de los distritos ganados por laboristas votó a favor de Brexit. El líder del Partido Laborista históricamente ha sido alguien que está en contra de la Unión Europea. En 1975 votó a favor de salirse de la Comunidad Económica Europea. Así que el mismo Partido Laborista está en un zapato sobre el tema de Brexit. No está unido al respecto. Pero recordemos también, desde el principio, si analizamos las franjas de edades que votaron, quiénes fueron los que votaron a favor de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo tanto, fueron las generaciones más mayores y es de ahí donde pusieron el grito en el cielo, ¿no? Los más jóvenes diciendo qué nos está pasando, se acaba con esto la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, se acaba también todo un sistema de, que se facilita a universitarios para poder estudiar en diferentes países, y ahí es donde pusieron, como digo, el grito en el cielo, cuando ya se vieron sumidos en esto. Por lo tanto, es un proceso interesante que está completamente dividido de manera generacional. Sí. Y eso no es partidaria, es generacional. Es generacional y eso no se va a cambiar. Pero además, yo creo que un poco retomando lo que decía Juan Carlos, digamos, cuando tú dabas este dato de los que salieron a votar que no votaban antes, yo creo que si hay un segundo referéndum, desde mi perspectiva sería muy interesante, porque probablemente entonces esos que no salieran a votar y que salieron a votar durante el referéndum del Brexit seguramente lo volverán a hacer, pero también no hay que olvidar que muchos o millones de jóvenes británicos que por apatía decidieron no votar en el primer referéndum, esta vez quizás lo saldrían. Entonces va a ser interesante, o sería interesante ver ese escenario, porque realmente estaríamos ante un escenario en que la mayoría de los británicos, por primera vez en mucho tiempo quizás, acudirían a las urnas. Vamos a hacer una nueva pausa. Antes les pregunto, ¿venderían ustedes un riñón para tener un iPhone? Eso es lo que ha hecho un ciudadano chino y ahora se encuentra en estado crítico. Al volver se lo contamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Hace 8 años, Xiao Wang tenía 17 años y quería un iPhone. Y lo quería desesperadamente. Contactó a través de internet con una red ilegal de tráfico de órganos y les ofreció su riñón. Por eso recibió $3.000, con los que se compró el iPhone y una tableta electrónica. Cuando su madre le preguntó de dónde había sacado el dinero, la plata, para podérselo comprar, reveló que había vendido su riñón. Pero en la clínica ilegal en la que le practicaron la extracción del órgano, contrajo una enfermedad
que le ha llevado ahora a estar postrado en una cama con diálisis constante y asistencia 24 horas. Qué locura, ¿verdad? Bueno, yo parto del principio, me parece una locura, yo parto del principio fundamental de que cada persona es dueña de su cuerpo y por lo tanto puede hacer con su cuerpo lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros, pero debe responsabilizarse de sus actos. En este caso es una locura, pero oye, el señor, ¿cómo se llama el apellido? Xiao Wang. El señor Xiao tiene que hacerse responsable entonces de sus actos. Ahora bien, si existiera si la venta de órganos fuera legal, probablemente hubiera realizado este procedimiento en una clínica con todas las de ley y no tendría ninguna infección que le está arriesgando su vida. A mí me parece que este es otro lamentable ejemplo de lo que hablábamos antes, Juan Carlos, que es otro lamentable ejemplo del consumismo llevado a sus extremos. Y me parece que no va a ser el primer caso, no va a ser el último caso que vamos a ver. Ya ha habido otros casos anteriormente. En el 2013, una pareja en China fue arrestada, llevada a juicio por haber vendido a su hija recién nacida para obtener fondos y comprar también un teléfono. Otro caso en Arabia Saudita de un individuo que le exigió al prometido de su hermana un iPhone a cambio de que él estuviera de acuerdo con que se casaran. Y otro más de una pareja en California que decidieron viajar a Australia para ser de los primeros que podrían poner sobre sus manos sobre el último modelo de iPhone. Eso te dice más o menos de que hay gente que en este afán de ser los primeros de obtener la última novedad del mundo tecnológico está dispuesta a hacer cosas que, digamos, yo en lo personal no lo haría, pero bueno, los jóvenes, yo creo que me parece, operan con otro chip. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Yo creo que al final todos formamos parte de esta... Somos víctimas directa o indirectamente. Probablemente los jóvenes son más tecnológicos que los adultos y por eso también tienen más afán de conseguir esos aparatos. Pero, por ejemplo, en Rusia, donde yo viví varios años como corresponsal, te puedo asegurar que una de las prácticas habituales es pedir microcréditos para poder financiarse un iPhone. Entonces, el fenómeno y el consumismo salvaje está presente aquí, en Rusia, en China y en buena parte de los países de este mundo. Decía que somos víctimas directa o indirectamente de este consumismo salvaje, pero además es importante analizar el consumismo salvaje en el que nos adentra en concreto esta empresa, Apple, porque yo, al menos que sepa, no ocurre con otras empresas de tecnología en el que haya filas eternas cada vez que sale un modelo de su teléfono con cambios insignificantes o cualquier otro dispositivo. Sí, que los cambios insignificantes que precisamente son los que se están produciendo desde que Tim Cook es el nuevo presidente de la compañía. O sea, que le falta ese espíritu innovador que algunos dicen que está llevando a Apple, y así lo demuestran los resultados de las últimas expectativas de ventas, a un retroceso en lo que había sido empresa puntera de tecnología, de innovación en el consumo de aparatos domésticos, del uso diario. Tenemos que dejarlo aquí. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Lo hemos compartido con Juan Carlos Hidalgo, con Bricio Segovia y con Rubén Barrera. Gracias por sus comentarios y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.